Y en el tema de hoy voy a hablar acerca de Francisco de Miranda. Lo primero que cuando hablamos de Francisco de Miranda es la imagen de él en la pintura de Arturo Michelena de Miranda en la Carraca, donde se le representa a él postrado en una cama, decepcionado de que fracasó en sus proyectos políticos. Y esa imagen nos la han encapsulado a nosotros en el imaginario colectivo de que fue un precursor de la independencia, que fracasó en sus proyectos. Y en realidad no fue así. Miranda es mucho más que la Carraca. Empezaré dando una breve explicación biográfica y no como lo explican en los libros, que nació en tal fecha y murió tal fecha. No, 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 sino datos particulares y a la vez aclarar circunstancias, las circunstancias históricas que quedaron en controversia, que dicen de que Miranda traicionó a Bolívar. Bolívar también traicionó a Miranda. Quedaron esas controversias que voy a aclarar. Miranda nació en 1750, es hijo de una familia de inmigrantes canarios. Era una clase de blancos que eran discriminados tanto por los blancos peninsulares, que nacidos en España, como por los blancos criollos, ya que los blancos canarios, junto con los blancos de orilla y los pardos, se dedicaban al comercio y ellos fueron acumulando riquezas, pero para los blancos criollos, mejor conocidos como los mantuanos, eran de una clase inferior y eran nuevos ricos. Miranda creció con esa discriminación desde el punto de vista social, a pesar de que su padre logró comodidades, hasta logró tener un rango dentro del ejército colonial español, pero fue despojado de ese rango de general por intriga de los blancos criollos. Y Miranda, ya a los 23 años, para recuperar el honor familiar, se marcha para España para hacer carrera en el ejército español. Y su primera misión fue la defensa de la ciudad de Melilla, que está ubicada en el norte de África. Esa ciudad limita actualmente con el Reino de Marruecos. En esa época, en 1775, Marruecos no existía, lo existía era un sultanato. Y el sultán trató de tomar esa ciudad que estaba en manos de los españoles. Miranda participa en la defensa y esa batalla la ganan los españoles. Asciende a capitán y por ese mérito de guerra es recomendado hacia Cuba, donde comienza al 1779 la guerra de independencia de los Estados Unidos. En ese conflicto bélico, tanto España como Francia entran en el conflicto del lado de los independentistas estadounidenses contra Gran Bretaña. Participa en la acción de Pensacola de 1783. Pensacola es una ciudad que está ubicada en el actual estado de Florida. Los británicos habían tomado esa ciudad en 1770 durante las últimas guerras que hubo entre España e Inglaterra. Y los españoles, aprovechando el conflicto de independencia de los Estados Unidos, aprovechan la oportunidad para recuperar la ciudad de Pensacola. Miranda participa en el ataque a esa ciudad después de haber hecho un reconocimiento previo a esa ciudad, ya que a él le encargaron a Miranda lo que es los servicios de inteligencia militar. Después de la toma de esa ciudad, él asciende a teniente coronel. Entonces, por sus servicios en esa acción militar, lo envían hacia la isla de Jamaica, que estaba controlada por los ingleses, bajo la cobertura de una misión diplomática para el intercambio de prisioneros británicos y españoles. Pero en realidad era para espiar las defensas de los británicos en esa isla, para que tanto España como Francia llevaran una acción conjunta para quitarle esa isla a los británicos. Pero ese ataque no se lleva a cabo porque primero hubo un desacuerdo desde el punto de vista logístico entre españoles y franceses. Hubo un huracán que también impidió la partida de la flota franco-española, y los británicos llevaron un ataque preventivo en contra de la ciudad de Puerto Príncipe, que es la capital de la colonia francesa de Haití. Y también coincidió con el fin de la guerra entre la guerra de independencia de Estados Unidos, que ya los norteamericanos, al conseguir la independencia, ya los británicos y los franceses y los españoles ya no tenían un casus belli para seguir en la guerra contra los británicos. Posteriormente a Miranda lo envían hacia los Estados Unidos en misión diplomática, pero ya surgió un problema en España.
a la familia Miranda la estaban persiguiendo la Santa Inquisición porque, primero, por instigación de los blancos, de los mantuanos en Caracas, para quitarle la fortuna a la familia Miranda por el hecho de ser de origen canario. Y también por las ideas liberales que tenía Francisco de Miranda. Lo acusaban de ser desleal a la corona española, de que estaba simpatizando con las ideas liberales de Montesquieu, de Juan Jacobo Rousseau, que eran autores que estaban prohibidos en el Reino de España. Y también por el hecho de que Miranda tenía ancestros que eran de origen judío y de origen guanche. Para los lectores, ¿qué significa guanche? Guanche era una antigua etnia de las Islas Canarias, que eran los habitantes eran de origen bereber, que son los habitantes del norte de África, y bueno, ellos se asentaron en las Islas Canarias antes de la conquista española de las Canarias. Entonces Miranda también tenía antepasados tanto bereberes como de origen judío. Y él lo acusaron de que de que practicaba el judaísmo de forma encubierta, que eso fue lo que caracterizó a la Inquisición española. Entonces, ante esas acusaciones, no solamente por parte del gobierno español, sino que los franceses, para evitar un conflicto diplomático tanto con España como con los Estados Unidos, buscaron un chivo expiatorio. Empezaron a acusar a Miranda de que fue el responsable del ataque británico hacia la ciudad de Santo Domingo, lo que es el actual Puerto Príncipe, en Haití. Entonces, ante esas, claro, Miranda tenía argumentos para poder defenderse de las acusaciones por parte de los franceses. Pero él tenía un problema de que como él era un representante del gobierno español, tenía por obligación, tenía que guardar esos secretos, los secretos de Estado de España. Y a la vez iba a quedar como un traidor. Entonces, al no poder defenderse, decidió desertar hacia Gran Bretaña. Sale de Estados Unidos y se dirige a Gran Bretaña. Y ahí es que comienza su periplo por toda Europa, ya buscado por las autoridades españolas, y se instala en Gran Bretaña. En Europa ocurre un acontecimiento que cambiaría el mapa político de Europa, que fue la Revolución Francesa. Es derrocado el rey de Francia, Luis XVI, de la dinastía de los Borbones, y Miranda se dirige hacia París, ya que él coincide con sus ideas políticas, y participa en la defensa del gobierno del Conservatorio, que era una junta de gobierno que se instalan después de la caída de la monarquía, ya que inmediatamente las principales potencias europeas, que eran el Imperio Austríaco y el Reino de Prusia, le declaran la guerra a la República Francesa. Francisco de Miranda ya era reconocido como buen militar, entra al servicio de la República Francesa y participa en la defensa de Maastricht en contra del ejército prusiano, y participa en la batalla de Valmy, donde los franceses, estando a la defensiva, vencen al ejército prusiano, que lo superaba en número, tanto en soldados como en material bélico. Pero no fueron buenos momentos para Miranda, ya que después de la batalla de Valmy, en París ocurrió las purgas por parte de los jacobinos, que era el sector más radical, más fundamentalista de la Revolución Francesa, que empezaron a atacar no solamente empezaron a ejecutar a los monárquicos, sino también a sus propios compañeros revolucionarios, atacando a los girondinos, que eran el sector más moderado. Y a Miranda lo acusaron de ser un girondino, de que en realidad era un espía de los prusianos y de que era un desleal hacia la revolución. Y lo empezaron a acusar de que durante la defensa de Maastricht hubo fallas en la defensa donde le estaba pasando información a los prusianos. Y Miranda, él decidió participar en defenderse por sí solo, sin necesidad de abogado. Se defendió con argumentos que a la final fue absuelto y se salva de la guillotina. Después continúa sus viajes por Europa, viaja por Italia, visita las cortes de Viena, de Berlín, tiene un encuentro con el rey Federico II de Prusia, y después se dirige hacia el Imperio Otomano. Y fue el primer venezolano en visitar el imperio turco. Y desde Turquía cruza el Mar Negro en dirección hacia la península de Crimea, donde llegó a la ciudad de Kherson, en la actual Ucrania. Allí estaba instalada la corte de la zarina Catalina la Grande. Ahí tiene una entrevista con ella y pasa un tiempo en el Imperio Ruso. Ahí obtiene el rango honorario de mariscal del ejército ruso. Allí el embajador de España le exige a la reina Catalina a la zarina Catalina, de que lo entregue porque está pedido en extradición, argumentando que hay un tratado de extradición entre España y Rusia.
pero la zarina decide no entregarlo y él continúa sus viajes. Y es cuando se dirige, que es un acontecimiento que no se menciona muy poco en las biografías de Miranda. Fue el primer venezolano que cruza Siberia hacia el extremo oriente ruso y de allí se va hacia Alaska. Y ustedes verán en las pinturas que él tiene un zarcillo, que muchos dirán, bueno, eso es una moda de la época o es una pintura posterior a su muerte. En realidad son pinturas de la época. Y ese zarcillo no era por moda ni un adorno, sino que era una condecoración de la Armada Británica, que era de que los que lograban circunnavegar el globo terráqueo recibían ese zarcillo. Y Miranda lo obtuvo al cruzar el estrecho del Bering en un barco de la Armada Británica, desde el puerto de Vladivostok hasta el puerto de San Petersburgo, que se le llamaba a la ciudad de Anchorage, lo que es la actual Alaska. Era porque Alaska en ese tiempo era parte del Imperio Ruso y fue el primer venezolano en cruzar el estrecho de Bering y obtuvo esa condecoración por parte de los británicos. Posterior a eso, él permanece en la década de 1790 y principio del siglo XIX en Inglaterra, y en Venezuela ocurren las rebeliones de José Leonardo Chirino en 1798, la conspiración de Gual y España en 1799, y en Europa ocurren las guerras napoleónicas. Ya había tomado el poder Napoleón Bonaparte, y en España Fernando VII es derrocado por el ejército napoleónico y es instalado en el poder a José Bonaparte. Entonces, ante la caída de la dinastía de los Borbones, que en este caso era la rama española de esta dinastía francesa, que perdió el poder durante la Revolución Francesa, en el continente americano se proclaman varias juntas de gobierno en defensa de los derechos del rey Fernando VII. Entonces, ante esa situación, en 1806, Miranda se va hacia los Estados Unidos con el apoyo de los británicos, que ya tenían sus planes geopolíticos para debilitar el Imperio Español, arma una expedición con el navío Leander, consigue otras dos embarcaciones, el Bacchus y el Bee, y con tripulación estadounidense se dirige hacia la isla de Haití, que se había levantado en armas en contra de los franceses en 1798 y habían obtenido su independencia después de derrotar a los franceses, a los británicos y a los españoles. Obtiene el apoyo político del presidente de Haití, Alejandro Petión, y es en marzo de 1806 que es izada la bandera tricolor en el barco Leander. Se dirige hacia las costas de Venezuela y desembarca en Coro en agosto de 1806. Por eso, es el 3 de agosto, en la fecha patria de que el Día de la Bandera, antes se celebraba en marzo, pero en realidad fue que se hizo en territorio haitiano. Pero en realidad en territorio venezolano como tal fue en el mes de agosto. Después de eso, en agosto, cuando desembarca en la vela de Coro, ya las autoridades coloniales españolas se enteran de ese desembarco y derrotan a Miranda. Él se ve obligado a retirarse hacia la isla de Trinidad, pero son capturadas las otras dos embarcaciones, el Bacchus y el Bee, y su tripulación es apresada en Puerto Cabello, donde 10 de sus tripulantes son ejecutados. Después de eso, en 1810, es derrocado el último capitán general español, Juan Vicente Impara. Eso fue el 19 de abril de 1810. Miranda regresa a Venezuela, donde es ascendido al rango de general, y ya se comienza a formar el primer ejército patriota de la Primera República, y en 1811 es uno de los firmantes de la Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811. Después de ello, reaccionan los españoles, dirigidos por Domingo Monteverde, donde Miranda es derrotado en la batalla de Puerto Cabello. Se ve obligado a negociar la rendición, y ahí es otro punto de una controversia que permanece hasta el día de hoy, de que Miranda había traicionado la causa patriota al entregar la plaza de Puerto Cabello, y también de que Bolívar entregó a Miranda a los españoles. En realidad no hubo traición de ninguno de ellos, de ninguno de estos dos personajes, sino que fue una operación de espionaje por parte de los realistas. Los realistas, ellos buscaban era capturar a Miranda y meterlo preso en España. Ya tenían décadas detrás de él, desde la década de 1780. Entonces, ¿cómo hicieron? Después de la capitulación de Puerto Cabello, a Miranda le dan un salvoconducto para que se dirija hacia La Guaira, que estaba en poder de los republicanos. Bolívar, al tener información de que había entregado la plaza, decide ir a arrestarlo en La Guaira,
Pero ¿qué pasó? Que el comandante de la Plaza de La Guaira, que era del bando republicano, se había pasado de forma secreta al bando de los españoles. Cuando Miranda llega hacia La Guaira, el coronel que estaba al mando del puerto de La Guaira lo arresta y le revela de que es del bando realista. Y la plaza es capturada por los españoles y lo envían como prisionero hacia la isla de Puerto Rico. Bolívar, que al salir de Caracas, llega hacia La Guaira, se da cuenta que había sido tomado por los realistas, pero a él no lo arrestan porque las autoridades españolas ya habían logrado su objetivo político, que era de capturar a Miranda, y ya sabían de que Bolívar iba a capturar, quería arrestar a Miranda. Entonces para ellos fue de que es preferible, vamos a dejar libre al coronel Bolívar, porque ya va a quedar para la historia de que el bando patriota quedó dividido entre Bolívar y Miranda. Y efectivamente lograron ese impacto político, y a Bolívar le entregan un salvoconducto para que se regrese hacia Caracas. Tuvo un tiempo preso en Puerto Rico, lo envían hacia la ciudad de Cádiz, donde es condenado a cadena perpetua, porque tampoco no lo querían ejecutar para evitar de crear una figura de un héroe, de un mártir. Prefirieron dejarlo allí en vez de dejarlo preso, que muriera de causas naturales, ya que él tenía una edad avanzada de 66 años, que claro, para los estándares actuales, no, bueno, todavía está joven, pero para esa época la esperanza de vida eran de 40, 50 años. Para la gente de esa época era una edad avanzada, 60 años. Pero Miranda tenía sus planes de escape, y como Cádiz está cerca de la colonia británica de Gibraltar, él iba a escapar de la prisión de Cádiz, pero sufrió de un ACV que lo dejó incapacitado y posteriormente muere en el mes de marzo de 1816. Sus restos fueron enterrados en el patio de la prisión de La Carraca, donde se pierden. Posteriormente hubo terremotos, reconstruyeron también a lo largo del siglo XIX la prisión de Cádiz, y sus restos se perdieron. Esa fue la historia de Francisco de Miranda. Pero Miranda es mucho más que La Carraca, y es el venezolano universal. Porque algo que caracterizó a Miranda era de eso. Todo el tiempo él buscaba era estudiar. Siempre en sus viajes llevaba una biblioteca. Escribía copiaba de todos los modelos de gobierno, de acuerdo a las circunstancias políticas de la época. A lo largo de su vida fue aprendiendo para aplicar un modelo político de acuerdo a las condiciones políticas y culturales de Venezuela. Recorrió América, Europa, Asia Menor, lo que es la actual Turquía, y el norte de África, lo que es Marruecos. Y hasta llegó hasta el extremo oriente ruso. Y por eso son muchos aspectos que nosotros los venezolanos debemos sentir el orgullo de decir de que fue el primer venezolano a recorrer buena parte del planeta, y que otros venezolanos también lo llevaron a cabo sus proezas de recorrer el planeta, como el caso del general Rafael Nogales Méndez. Escribió uno de sus tantos libros, El saqueo de Nicaragua, los 7 años bajo la media luna, cuando sirvió en el ejército otomano durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y recorrió parte del mundo, de caso Nogales Méndez, que hablaré en otro episodio. Volviendo al caso de Miranda, que fue uno de los precursores de la independencia de Venezuela. Y su nombre aparece en el Arco del Triunfo en París, donde aparecen los apellidos de todos los héroes que participaron en esa gesta política de la historia de Francia.